Hoy conversemos de los modelos de estructura molecular y espero que me pregunten mucho, por favor. Si no me preguntan, me entristeceré. Necesito preguntas porque si no tienen preguntas de esto, es que o no están poniendo atención o no entendieron nada. Una de las dos. Entonces vamos a comenzar por lo más sencillo. Entonces, molecular structure. Nosotros ya habíamos hablado de la estructura atómica y básicamente que dos átomos, cuando yo acoplo dos átomos, entonces formo un enlace químico, ¿cierto? Y ese enlace químico, hay una cosa para nosotros los físicos muy importante, ¿cierto? Esto es clave. Los enlaces químicos no existen, ¿sí o no? Por favor, escriban eso por ahí. El enlace químico simplemente es una comodidad conceptual para yo entender por qué la materia se manifiesta de la forma que se manifiesta. El enlace químico no existe. ¿Sí o no? Entonces no existe. Entonces uno dice, bueno, pero yo, por ejemplo, en un experimento de espectroscopía, yo puedo medir la intensidad con la que dos átomos están enlazados. Esto lo que puede medir en un experimento de espectroscopía es básicamente la energía necesaria para extraer o para depositar un electrón en un átomo, ¿cierto? Y eso se puede asociar, ¿sí o no?, con en los enlaces químicos. Les recomiendo, por ejemplo, este libro que tengo acá, que lo acabo de conseguir. Este libro se llama Elementary Molecular Quantum Mechanics, ¿cierto? Ahí explican esto relativamente bien y este man es químico teórico. Valerio Manganas es químico teórico, pero lo importante es uno entender que el enlace es una comodidad conceptual. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, en el trabajo de Rogers, donde Rogers tiene la interacción electrón-electrón, los enlaces se basan en la posibilidad de que, por ejemplo, si yo tengo dos átomos, voy a considerar que estos son dos átomos y cada átomo con un nivel de energía. Estos dos átomos que pueden ser, por ejemplo, átomos de hidrógeno para formar una molécula de hidrógeno, entonces van a tener, cada uno puede tener un electrón en este nivel de energía, ¿cierto? ¿Qué pasa con el concepto de enlace? Entonces, el concepto de enlace, recuerden que los electrones en la materia se pueden especificar mediante su función de onda. Esta puede ser una función de onda de este electrón, ¿cierto? Y esta puede ser una función de onda de este otro electrón. En la medida, ojo, en la medida de que estas dos funciones de onda se traslapen, esperen un segundo, voy a hacer una cosa acá. Acá va a haber cierto traslape entre las funciones de onda. Voy a volver a hacer este dibujo para que esto quede más claro, porque es que acá queda muy poco claro. Primero que todo, voy a dibujar las dos funciones de onda. Y después, entonces, dibujemos los niveles de energía de cada átomo. ¿Listo? Entonces, acá hay un traslape entre estas dos funciones de onda, ¿cierto? Ya les voy a explicar qué significa que haya un traslape. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, estas dos funciones de onda representan electrones. Acá hay un electrón en un nivel de energía y acá hay un electrón en un nivel de energía, ¿cierto? Y esas funciones de onda representan el estado de cada uno de esos electrones. ¿Listo? El estado representado en una base de posición. Entonces, por ejemplo, para este átomo de acá, yo puedo decir que esta es la función de onda psi sub A de X. Este sería el átomo A, por lo tanto, esto es el nivel de energía E sub A. Y para este átomo de acá, esto sería el nivel de energía E sub B, por lo tanto, esta sería la función de onda psi sub B de X.
Yo puedo demostrar de alguna forma que la energía con la que estos dos átomos están enlazando, digamos una energía AB, yo de alguna forma la puedo escribir, yo después les voy a explicar. Formalmente nosotros vamos a hacer un curso para Jennifer y para Juan Diego y Daniela y para Alexandra un curso corto de mecánica cuántica, pero ya a la mitad del semestre para poder verificar cómo es que formalmente, o sea, cuál es la estructura formal sobre la que reposa lo que voy a escribir acá. Esto no es, digamos, magia, sino que esto tiene una razón de ser formal. Y es importante entenderla. Voy a integrar entre menos infinito y más infinito porque la posición donde está el átomo puede ser cualquiera. Con respecto a x, voy a integrar la función de onda, escribámosla en amarillo. Si sub a asterisco de x por esta de acá en azul. Esta integral de acá me va a decir con qué energía, cuál es la energía necesaria para yo hibridizar estos dos niveles que tengo acá. Así es como se llama eso. Por ejemplo, si esto fuera, por ejemplo, un orbital tipo S, como en los átomos de hidrógeno, y esto sería un orbital tipo S, entonces esto sería una hibridización SS, por ejemplo, ¿cierto? Ya después les voy a enseñar de dónde salen los orbitales, la ecuación de Schrödinger para un átomo tridimensional, etcétera, ¿cierto? Acá simplemente quiero que centren sus ojos en este número de acá. Esta es la energía necesaria para yo acoplar estos dos átomos de forma tal que los electrones se puedan compartir el lenguaje químico. Los electrones no se comparten. Eso es el lenguaje de los químicos, que es el lenguaje con el que uno aprende estas vainas. Y es un lenguaje al que uno tiene que ir renunciando progresivamente mientras va aprendiendo cosas, ¿cierto? Entonces, por el momento, vamos a decir así. Los químicos dicen que estos enlaces covalentes, los electrones se comparten. Hay enlaces covalentes polares y no polares, ¿cierto? Entonces, hay que tener también eso en cuenta. Nosotros los físicos simplemente decimos que las funciones de onda se traslapan o interfieren entre estos dos orbitales atómicos. Entonces, por ejemplo, ustedes podrían tener una hibridización SS, que serían dos orbitales S. Recuerden que los orbitales S son orbitales que son esféricos, ¿cierto? De esta forma. Este sería un orbital tipo S y este sería de acá un orbital tipo S. ¿Sí o no? Entonces, y acá está la hibridización de los orbitales. ¿Qué voy a entender yo como los orbitales? Los orbitales son una distribución espacial, en este caso, de los electrones. Pero los orbitales, digamos, desde el punto de vista más fundamental, no necesariamente son espaciales porque también hay orbitales de spin. Los orbitales son configuraciones en las que los electrones tienen una energía definida. Listo, pueden escribir eso por ahí, por favor. ¿Ok? Orbitales. Configuración en la que las partículas, porque puede haber también orbitales para cuasipartículas, en las que las partículas o cuasipartículas tienen una energía bien definida. Muy bien, listo. Bueno, ahora, esta que yo acabo de dibujar acá, chicos, esto sería, por ejemplo, una hibridización SS, ¿cierto? Es una hibridización que la llaman hibridización SS.
Este enlace químico que se forma acá se llama enlace sigma. Listo. Hay enlace sigma, hay enlace pi, hay muchos tipos de enlaces, ¿cierto? Entonces, muy bien. Recuerda que esto es un concepto. El enlace no existe, ¿cierto? Como tampoco existe ni Scooby-Doo ni Pedro Picapiedra. Es algo parecido. Bueno, muy bien. Entonces, ahora yo, digamos, quiero plantear el siguiente interrogante. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quisiera extraer, ¿cierto? O depositar un electrón en alguno de esos orbitales moleculares que tengo ahí? Básicamente que yo tengo que externamente suministrar una cantidad de energía mayor a esta que tengo acá, ¿cierto? Para poder sobrepasar una barrera que protege estos electrones de acá para que no los extraigan o no depositen más electrones en esos átomos, ¿cierto? Muy bien. Esto es la hibridización entre estos orbitales. ¿Listo? Bueno. Ahora vamos a hablar del concepto, por ejemplo, con funciones de onda, el concepto de enlace y antienlace. Entonces, enlace y antienlace. Entonces, para eso vamos a recurrir a un método que se llama LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals. Listo. Esto lo vamos a ver muy bien nosotros durante el semestre. Yo les voy a hacer unos ejercicios de esta vaina para que ustedes puedan entender el enlace. Vamos a modelar el átomo de hidrógeno, vamos a modelar la molécula de hidrógeno, vamos a modelar el átomo de helio, por ejemplo, vamos a mirar cómo se modelaría el átomo de litio, ¿cierto? Entonces, y vamos a utilizar lo que se llama LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals. Estas funciones de onda que yo tengo acá se pueden combinar de dos formas diferentes, ¿cierto? Y para eso, entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es lo siguiente. Supongamos que yo tengo dos electrones, ¿cierto? Entonces, two electron wave functions. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, un orbital molecular acá y voy a tener un orbital molecular acá. El electrón en este orbital molecular va a tener cierta posición con respecto a un eje de coordenadas. Entonces voy a dibujar acá un eje de coordenadas. Listo. Y entonces acá voy a definir una posición de este electrón. Voy a definir que ese electrón en ese orbital se encuentra a una distancia R1 vector de este origen de coordenadas. Y este de acá se va a encontrar a una posición R2. Muy bien. Entonces acá voy a tener una función de onda, por ejemplo. Este electrón, a ver, este sistema de dos electrones, esto es una molécula que es un sistema de dos electrones. Entonces, básicamente lo que yo tengo acá es que yo puedo describir esta molécula
mediante una función de onda de dos partículas. Es decir, toda esta molécula, y digamos que este es el meollo del asunto. Este tipo de problemas son complicados porque son problemas de más de un cuerpo, ¿cierto? Los que vieron mecánica cuántica conmigo, yo les enseñé cómo separar un problema de dos cuerpos en la suma de problemas de un cuerpo, pero eso no se puede hacer siempre, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema Luna-Tierra se puede hacer porque el potencial gravitacional entre la Luna y la Tierra depende de la distancia, más no de la orientación angular particular, ¿cierto? Por eso se puede hacer. Se llaman potenciales centrales, ¿cierto? Si nosotros no tenemos potenciales centrales, digamos que esa consideración no se puede tener en cuenta. Entonces acá lo que tenemos es una función de onda molecular, ¿cierto? Como función de la posición de la partícula 1 y de la partícula 2, ¿cierto? Tratar ahora esta función de onda molecular, por lo tanto, entonces obedece una ecuación de Schrödinger, ¿cierto? Entonces, Schrödinger equation for esta función de onda. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Básicamente que tenemos menos h barra al cuadrado. Ojo acá, entonces esto es un laplaciano, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado acá, porque esto es una función de onda que depende de dos partículas, ¿sí o no? Entonces acá nosotros vamos a tener un laplaciano, ¿cierto? Necesitamos considerar que es de dos partículas, de sí, más un potencial, ¿cierto? Que va a depender de la posición R1 y R2, igual a una energía que depende de R1 y R2 por la función de onda. Resolver esta ecuación de Schrödinger, esto no es trivial, ¿cierto? Y esto solo se puede en ciertos casos. Ya cuando nosotros tenemos tres cuerpos, acá tenemos un problema de dos cuerpos. Prueba molecular de dos cuerpos. Tenemos un prueba molecular de tres cuerpos, por ejemplo, el litio, esto ya no se puede hacer, ¿cierto? No tiene solución. Entonces hay que utilizar aproximaciones como por ejemplo Density Functional Theory, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces acá eh, lo que se hace es que se aproxima esta función de onda dependiendo de la simetría. Entonces voy a colocar acá two types of symmetry, two types of symmetries. Listo. Muy bien. Entonces, hay dos tipos de simetría que dependen de la forma como yo intercambio el electrón en el orbital en rojo y el electrón en el orbital en azul, en amarillo, perdón. Les voy a explicar esto con más detalle. Acá yo voy a tener un electrón, ¿cierto? Y acá voy a tener otro electrón en cada orbital. Resulta que en mecánica cuántica, si ustedes intercambian dos partículas, la manifestación fenomenológica sigue siendo la misma. Porque nosotros no podemos distinguir si este electrón 1 está acá y este 2 está acá o al revés. Podría ser que el electrón 2 esté acá y el electrón 1 esté acá. Pero como los electrones son indistinguibles, realmente nosotros la manifestación fenomenológica va a ser igual. Esto se llama indistinguibilidad de partículas o indistinguishable indistinguishability of quantum particles. ¿Cierto? Entonces, la indistinguibilidad de los electrones hace que si ustedes cambian de posición,
el electrón 1 y el electrón 2. Físicamente, la manifestación no cambia, es exactamente la misma, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de manifestaciones estamos hablando? Estamos hablando de observables, ¿cierto? Eso significa que la densidad de electrones no depende de si el electrón 1 está en la posición 1 y el 2 en la posición 2, o el electrón 2 en la posición 1 y el electrón 1 en la posición 2. No. Eso se llama simetría de intercambio. Entonces acá voy a hablar de exchange symmetry. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo ese esquema de allá, pero lo voy a dibujar ahora sin orbitales. Tengo dos electrones. Tengo un electrón acá. Estaba pensando en alguna partícula que sea distinguible a nivel cuántico, pero no se me viene ninguna a la cabeza. ¿Sí hay alguna? Porque No, pues, no sí o hay. no que no. Ok, ok. Entonces todas son indistinguibles. De hecho, eh, prácticamente que cualquier cosa que usted experimente en la vida, Roger, sí o no, lo que sea, un golpe, una risa, el olor, ¿cierto? Usted, por ejemplo, alguna vez eh, eh, tuvo alguna novia que le gustara comer ajo, ¿o no? Un profesor, pero una novia no. Bueno, pues gracias a Dios, porque me imagino que si al profesor no le da pico, ¿sí o no? Entonces, entonces, pues, cierto. Entonces, como uno a los profesores no les da pico ni a las profesoras, pues entonces no hay problema. Pero pues eso, ya con una novia, digamos que la cosa así se pone como maluca. Oiga, Juan Diego, ¿a Karen Marroquín le gusta el ajo o no? Ah, yo no sé, bro. Ah, bueno, no sabe. Mala cosa. Este man sí, poco detallista. Entonces, que si le gusta, usted puede llegar a la casa con un racimo de ajos y decirle, eres lo máximo, toma, ¿sí o no? Entonces, o con una cebolla cabezona, ¿cierto? Resulta que a mí me encanta el ajo, ¿cierto? Pero ese asco que mucha gente siente por el que come ajo o por el olor del ajo, por ejemplo, cuando uno tiene ajo cocinado en los espaguetis, espaguetis al ajillo italiano, etcétera. Esa manifestación es una consecuencia de la simetría de intercambio y que las partículas cuánticas, Roger, son indistinguibles. ¿Usted sabía eso? Ah, por eso mismo le pregunté, o sea, estaba pensando, pero no se me veía nada a la cabeza porque todas las partículas pues poseen sus características, ¿no? Ya sean los electrones, los protones y son iguales. Entonces, pues por eso le preguntaba, pero me Son, suponía. son indistinguibles. De hecho, el profesor Ron Naaman, un profesor de química teórica del Weizmann, él tiene un review paper muy bonito, a mí me gusta mucho, es un papercito que él tiene, en donde él explica lo trascendental de la indistinguibilidad de las partículas en todo lo que es, por ejemplo, el olor, el sabor, el tacto, ¿cierto? El hecho, por ejemplo, de que yo coja este celular con mis manos, ¿cierto? Y yo lo apriete y yo no lo pueda destruir cuando lo apriete. Venga, ¿qué hay en el celular? ¿Cierto? Pues en el celular básicamente, o sea, un celular, esto es plástico, ¿cierto? Algo de metal, pero ¿qué hay entre electrones no hay nada, ¿cierto? ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos agua, somos iones, somos calcio, magnesio, sodio, potasio, ¿cierto? Somos azúcar, sacarosa, glucosa, fructosa, eh, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay, por ejemplo, entre polímeros? ¿Qué hay entre átomos? No hay nada, hay un intersticio ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que nosotros realmente tenemos, digamos, una estructura de materia estable? ¿Cierto? La respuesta es la indistinguibilidad de las partículas y esa indistinguibilidad de las partículas se hace manifiesta en un principio que se llama el principio de quién. ¿Quién se acuerda? Yo le enseñé esto a ustedes en materiales. ¿Exclusión de Pauli?
Muy bien, Andrés. El principio de exclusión de Pauli. El principio de Pero exclusión de ese es Pauli, propio, ¿cómo? profe, ese es propio de la materia fermiónica, ¿verdad? Es propio de la materia, porque la materia es fermiónica, no es bosónica, Andy. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 Lo verdad, que, sí son, tiene lo que razón. es Pero los bosónico, bosones no tienen que cumplir eso. no, los bosones no. Esto es solo para los fermiones. Muy bien, esa es una distinción que hay que hacer. Gracias, Andrés. Fermiones. Para los que esto es nuevo, les recomiendo que vayan apuntando esto porque todo este vocabulario es importante, el que estamos desarrollando para poder conversar y hablar de cosas, ¿cierto? Entonces, que cuando uno diga la palabra fermión, uno no piense que están hablando de Snoopy, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Ahora, el principio de exclusión de Pauli, la materia es fermiónica. ¿Qué es lo que es bosónica? Son las partículas que median interacciones, por ejemplo, un fotón. O, por ejemplo, el bosón de Higgs, que es el bosón mediante el cual la materia adquiere, las partículas adquieren masa, ¿cierto? Entonces, todo en este mundo, todas las sensaciones que nosotros tenemos, ¿cierto? Se deben a que dos fermiones, como son los electrones, no pueden ocupar el mismo nivel de energía, ¿cierto? Dos fermiones exactamente con los mismos números cuánticos no pueden ocupar el mismo nivel de energía. Entonces, ahora sí, si yo tengo una partícula 1 en la posición R1 y tengo una partícula 2 en la posición R2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es la densidad de partículas de este sistema de dos partículas? Entonces yo voy a utilizar la función de onda para la densidad de partículas, ¿cierto? La densidad de partículas, que nosotros la conocemos como la probabilidad para encontrar la partícula 1 en R1 y la partícula 2 en R2, es simplemente la magnitud de la función de onda para encontrar la partícula 1 en R1 y la 2 en R2 al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo intercambio las posiciones de P2 y P1? Entonces P2 queda acá y P1 queda acá. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la densidad es simétrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría acá? Esto sería exactamente igual a la probabilidad para encontrar la partícula 1 en R2 y la partícula 2 en R1 después del intercambio, y esto es la magnitud de la función de onda evaluada en R2, R1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, y de acá yo puedo establecer la siguiente relación. La relación que dice que la función, la densidad, que es la magnitud de la función de onda al cuadrado, es simétrica ante el intercambio, es una función simétrica ante el intercambio de la posición de las partículas, ¿cierto? Esto es la densidad. Escúchenme bien lo que voy a decir y por favor tomen nota de esto. Esto es la densidad de partículas, que es un observable. Es algo que yo puedo medir. Entonces voy a colocar acá una nota. Listo. Densidad de partículas simétrica ante el intercambio. Listo. Ahora voy a colocar acá un postulado fundamental de la mecánica cuántica de muchas partículas que la mayoría de ustedes no ha visto. Creo que Andrés alcanzó a ver unas clases conmigo de mecánica cuántica de muchas partículas, pero no sé qué tanto. Entonces voy a colocar acá postulado, postulate.
Importante. De esto esto no tiene ninguna excepción. All observables are symmetric under particle exchange. Todos los observables son simétricos bajo intercambio de partículas. Entonces escribo acá en español. Todos los observables son simétricos ante el intercambio de partículas. Postulado fundamental. La densidad es un observable, la función de onda no. Por favor, apunten eso por ahí si son tan amables. La función de onda no es un observable. No importa lo que le diga a ustedes algún profesor que tiene 60 años y que le está dando en las últimas, pues por mirar a ver cómo hace para interpretar la función de onda. A nosotros los físicos, que somos relativamente serios, ¿cierto? Interpretar la función de onda nos importa un pepino, así literalmente, ¿cierto? No se puede interpretar la función de onda. La interpretación de la función de onda es una pregunta filosófica. ¿Qué es la función de onda? No sabemos qué es la función de onda, no podemos saber porque no se puede medir. Puede haber teorías sobre qué es la función de onda, pero independientemente de lo que sea la función de onda, cuando nosotros hacemos cálculos con la función de onda, el observable depende de productos de funciones de onda, así como en este caso, ¿cierto? No depende de una función de onda, sino de productos de funciones de onda. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es la densidad que sí se puede medir, por ejemplo, con un microscopio de electrónico de barrido, como el que yo les he contado que he trabajado, ¿cierto? Entonces, sí hay unas figuras muy bonitas que se pueden formar que llaman quantum corals y quantum mirages. Muy bien, entonces voy a decir que esta es la ecuación 1, ¿cierto? Y voy a sacarle la raíz cuadrada de la ecuación 1. Entonces, take square root of expression 1. Hola, yo no sé a los profesores ya, por ejemplo, y profesores de mucha trayectoria, cuando ya van a jubilar o están más, porque les da por estudiar la función de onda. Filosóficamente hablando, ¿qué es la función de onda? Sabiendo pues que eso, inclusive la comunidad de la mecánica cuántica, eso es prácticamente que en los años 1860 uno va a hacer brujería, ¿cierto? O sea, eso es algo que está muy mal visto. No es susceptible de que se le pueda aplicar el método científico, pero pues no sé, como que yo he visto que algunos profesores ya antes de jubilarse les da por estudiar eso. ¿Quién sabe cuál será el fenómeno ahí psicológico que incluye en ese tema? Parece algo como interesante, porque no conozco solo a uno y no a varios. Ahora vamos entonces a sacar la raíz cuadrada de esta ecuación de acá. Recuerda que la raíz cuadrada tiene un más y un menos, ¿cierto? Por lo tanto, la función de onda la obtengo sacando la raíz cuadrada en la ecuación 1 y esto va a quedar de esta forma, más o menos, ¿sí? De R1, R2, ¿cierto? Listo. Muy bien. Eso significa que la función de onda puede ser simétrica o antisimétrica ante el intercambio de partículas. Entonces, wave function can either be symmetric or antisymmetric under particle exchange.
Entonces, ¿qué voy a escribir acá? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función de onda, ¿cierto? Entonces, muy bien. Acá, esta función de onda puede ser simétrica ante el intercambio, es decir, no cambia de signo. O puede ser antisimétrica ante el intercambio. Cambia de signo cuando intercambio de posición las partículas. Muy bien. Listo. Esta función de onda de acá, la que es simétrica ante el intercambio, corresponde a un tipo de partícula que la conocemos como bosón, ¿cierto? De esto hablamos mañana un poquito más. Y esta función de onda de acá, antisimétrica ante el intercambio, corresponde a un tipo de partícula que conocemos como fermión. ¿Quiénes son los fermiones? Los fermiones son los que conforman la materia. Electrones, protones, neutrones, ¿cierto? Esos son los fermiones, ¿cierto? Entonces, ahora, es importante que cuando yo estoy hablando de la función de onda de un fermión, entonces función de onda de un fermión, la función de onda de un fermión es antisimétrica, ¿cierto? Como ustedes pueden ver. Entonces, yo voy a escribir así. Antisimétrica, esta función de onda antisimétrica, que depende de la posición de la partícula 1, pero también del spin de la partícula 1, de la posición de la partícula 2 y del spin de la partícula 2. Hay dos formas en las que yo puedo escribir esta función antisimétrica. Ojo al gol acá. La primera forma es que esto sea un producto de una función de onda antisimétrica en el espacio por una función de onda simétrica en el spin. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad surge de que la función de onda antisimétrica total sea una función de onda, Juan, le pregunto cuando termine de escribir eso. listo, simétrica en el espacio y antisimétrica en el spin. Tenemos dos posibilidades para las funciones de onda de dos fermiones. Hágale, Roger. Mm, es que me confundí un poco porque pues, estamos hablando primero de dos simetrías y la primera simetría que en este caso estamos hablando es la simetría de intercambio, ¿verdad? Ah, no, pero yo Simetría, me refiero a ok, simetría y antisimetría. Entonces, por en eso, ese caso, por eso, por eso, sí. por eso. Bueno, termino. O sea, mi confusión es que, o sea, ok, listo. O sea, se subdivide listo. O Ya, una ya, ya. simetría de intercambio positiva y negativa, por ejemplo. Ok, ok. Sí, sí, porque pues Algo así. entonces yo estaba pensando en que pues cambiaría por el signo. Ah, no. Entonces, pero bueno, ya entendí. Gracias, gracias. ¿Puede volver a repetir esa última parte? Es que estaba pensando y baila, me quedé ahí. Esa última parte, ahí, Sí. ahí. Esta última parte, básicamente lo que enuncia, chicos, esta tabla está maravillosa. Esta última parte lo que enuncia es que usted necesita construir una función de onda antisimétrica para fermiones
como en el caso de nuestra molécula, ¿cierto? Entonces, eso usted lo puede hacer de dos formas, en este caso, ¿cierto? Entonces, usted lo puede hacer multiplicando una función de onda antisimétrica en el espacio por una función de onda simétrica en el spin o una función de onda simétrica en el espacio por una función de onda antisimétrica en el spin, ¿cierto? Ahora, la mecánica cuántica, chicos, se trata de combinaciones lineales de superposiciones. Entonces voy a volver a la estructura molecular. Siempre vamos a volver a esa estructura molecular. Tengo dos niveles de energía. Y por el principio de exclusión de Pauli, cada uno de estos niveles de energía solo puede ser ocupado doblemente si los espines son diferentes. Si los espines son iguales, no puede ser ocupado doblemente porque dos fermiones idénticos no pueden ocupar el mismo nivel de energía, ¿cierto? Entonces, acá puedo tener yo, por ejemplo, un electrón spin up y podría tener, por ejemplo, un electrón spin down y acá no tener nada, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que, por ejemplo, yo tuviera acá dos electrones spin up si están en diferentes niveles de energía. O podría tener un electrón spin up y un electrón spin down, ¿cierto? O podría tener dos electrones spin up, por ejemplo, ¿cierto? Spin down. Entonces, independientemente del contexto o de la situación, el principio de exclusión de Pauli se tiene que cumplir. Entonces acá simplemente voy a escribir este electrón de acá, ¿cierto? Tiene un spin S1 y este electrón de acá tiene un spin S2. Listo. Ahora, hay otra cosa también, ¿cierto? Sí. De hecho, yo escribí eso en mi tesis y no hice esta aclaración y ahí me dieron garrote el día de la disertación. ¿Cuándo se puede hacer eso? Esta factorización, multiplicar antisimétrico por simétrico, o sea, multiplicar funciones de onda en el espacio por funciones de onda en el spin, solo se puede hacer cuando el spin y las coordenadas espaciales están completamente desacopladas y no se puede hacer, ¿cierto? Es necesario que estén desacopladas. Listo. Entonces, ¿esto cuándo se puede hacer? Por favor, van a apuntar esto por acá también. Esto se puede hacer in the absence of spin orbit coupling. Cuando no hay acoplamiento spin-órbita, que es una de las interacciones fundamentales de la materia y que le da muchas propiedades a la materia. Por ejemplo, nosotros vemos por el acoplamiento spin-órbita, por ejemplo. Nosotros también el sabor es acoplamiento spin-órbita. Por ejemplo, eh, esas las películas con las que se hacía retrato hace tiempo, eso se debe al acoplamiento spin-órbita también. El acoplamiento spin-órbita es el encargado de la quiralidad, de la actividad óptica de los materiales, etcétera, ¿cierto? Entonces, es que el acoplamiento spin-órbita es algo bastante importante, es una interacción muy importante. Entonces, cuando yo puedo factorizar esto de esta forma, es cuando no hay acoplamiento spin-órbita. Porque el acoplamiento spin-órbita lo que hace es que acopla grados de libertad posicionales con spins, ¿cierto? Cuando están desacoplados, entonces no hay ningún problema, lo puedo hacer así. Entonces esto es cuando están desacoplados, ¿listo? En este caso, yo puedo escribir la función de onda simétrica para estos dos spins, simétrica, ¿cierto? De S1, S2. La puedo escribir, por ejemplo, simplemente como estos se llaman estados. Listo, los voy a escribir como estados. Esto sería, por ejemplo, una función de onda. A ver, espere, yo pienso cómo escribir esto sin incurrir en una violación a la formalidad de la mecánica cuántica. Un segundo. Entonces,
Para que esto sea simétrico, si yo cambio los espines de S1 y S2, esta función permanece invariante. Entonces esto podría ser, por ejemplo, una función, ¿cierto? De S1 por una función de S2, ¿sí o no? Ya, digamos que después le explico un poco más a qué me refiero con esto. Lo que pasa es que no quiero entrar todavía en Quetzalcoatl. No todavía, ¿cierto? Pero esto, digamos que se escribe, típicamente escribes en Quetzalcoatl, ¿cierto? Entonces, esta sería una, por ejemplo, sería una función F1. F1, si ustedes cambian S1 y S2, no pasa nada. Entonces, acá sería otro tipo, esta sería, por ejemplo, un tipo de función simétrica. Otro tipo de función simétrica, por ejemplo, lo voy a colocar Chi sub 3 ds 1, S2. Esto sería, por ejemplo, F2, ¿cierto? De S1 por F2 de S2. ¿Cierto? Habría otro tipo de función simétrica que yo puedo construir acá, que sería una superposición de esta forma. Chi sub 2 ds de S1, S2 sería igual a 1 sobre la raíz de 2 que multiplica a F1 de S1 por F2 de S2 más F2 de S1, ¿cierto? Por F1 de S2. Ustedes pueden verificar que si ustedes intercambian acá S1 por S2, el signo de esta función no cambia, queda exactamente la misma. Listo. Como son tres funciones de spin que tienen la propiedad de ser simétricas, este tipo de configuración se le llama triplet configuration. Después les muestro cómo escribir esto con Ketz y con Bras, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, antisimétrica. Entonces la función de onda de spin antisimétrica. Entonces, antisymmetric spin wave function. Entonces, la función de onda de spin antisimétrica es que si yo cambio S1 y S2, entonces esto adquiere un signo menos, ¿cierto? Ángel se me fue. No sé dónde estará. Bueno, entonces esto es 1 sobre la raíz de 2. Ahora esto sería F1, una función F1 de S1. Acá una función F2 de S2, ¿cierto? Menos una función F2 de S1 por una función F1 de S2. ¿Cierto? Entonces esto es una función antisimétrica cuando yo cambio el spin S1 por S2. ¿Cierto? Esto es para las funciones de onda de spin. Ahora vamos a ver para las funciones de onda de posición, ¿cierto? Para las funciones de onda de posición, entonces lo que yo voy a tener es lo siguiente. A ver, for the wave function in position basis, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, una función de onda fermiónica en la base de posición, pero simétrica.
Entonces acá es donde viene el meollo del asunto con la molécula. Resulta que para yo aproximar, para yo escribir esta función de acá, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar la superposición de orbitales moleculares, ¿cierto? Entonces, de orbitales atómicos, una combinación lineal, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces acá, lo que yo voy a decir es que esto es 1 sobre la raíz de 2, ¿cierto? Esto es 1 sobre la raíz de 2 que multiplica a una función de onda. La función de onda correspondiente al orbital A, ¿cierto? Cuando el orbital A se encuentra en la posición R1. O sea, esto es una función de onda de una sola partícula, ¿sí o no? Aquí es donde está la gran aproximación. Y de acá viene la explicación matemática del concepto de enlace químico. Por la función de onda correspondiente al orbital B en la posición R2, ¿cierto? Más la función de onda correspondiente al orbital B en la posición R1. Observen que acá en este caso estoy cambiando de posición los orbitales. Por la función de onda correspondiente al orbital A en la posición R2. Ahí hice un intercambio de orbitales. Cambié los orbitales de posición, ¿cierto? ¿Cuál es la cosa acá? Que estas son funciones de onda de una sola partícula, ¿cierto? Observen que ya no dependen de dos posiciones, sino de una sola. Para que esto sea posible, esta molécula que yo tengo acá, yo puedo poder expresar, yo puedo poder desvincular toda la función de onda, ¿sí? De R1, R2. La tengo que poder desvincular en una función de onda que caracteriza este orbital y una función de onda que caracteriza este otro. Y esto es una aproximación que solamente es válida cuando la energía de interacción de Coulomb entre los dos electrones es pequeña. Por eso es que realmente como la energía de interacción de Coulomb en la materia es relativamente grande, por eso es que este concepto de enlace no existe. Simplemente es una aproximación a un comportamiento, pero no existe realmente, ¿cierto? Entonces, ahora, se dice, por ejemplo, que la función de onda de un electrón simplemente es la combinación lineal de esta función de onda más esta otra, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es la combinación lineal, linear combination of atomic orbitals, que después vamos a ver más en detalles qué significa. Entonces, ahora, ¿cómo sería, por ejemplo, una función de onda antisimétrica en el espacio? Una función de onda antisimétrica en el espacio sería parecida a esta, sino que cuando ustedes intercambian los orbitales A y B, ustedes intercambian A y B, entonces esto coge un signo menos. O sea que esto es phi A de R1 por phi B de R2 menos phi B de R2 de R1 por phi A de R2. ¿Cierto? Listo. Volvemos a la molécula, ¿cierto? Entonces esta simplemente es la forma en la que yo podría describir matemáticamente esta molécula y esto, observen chicos, esto solamente es una molécula de dos orbitales y un electrón por orbital. Ahora imagínense una molécula de una multiorbital y varios electrones por orbital, o sea, por lo menos que esté doblemente ocupada, que sea spin up y spin down. Entonces, esta es una vaina compleja, ¿cierto? Entonces, los químicos simplemente, desde una perspectiva, pues los químicos colombianos tradicionales, pues los químicos ya han evolucionado mucho. Yo, como les había contado, yo también eh, cursé mis materias de doctorado en química teórica
Y ya digamos que la química teórica ha evolucionado muchísimo, ¿cierto? O sea, la química teórica ya no es que los diagramas de Lewis, que estequiometría, no, o sea, la química teórica es otra cosa muy distinta, ¿cierto? Entonces, como ese libro que les mostré, un buen libro de química teórica, por ejemplo, que yo tengo que inclusive lo recomiendo en mis cursos de cuántica, yo tengo varios, pero este es uno bueno. Hay otro que es muy bueno, que es muchas matemáticas, ya tiene demasiadas matemáticas, inclusive para mi gusto. Es este, se llama Molecular Quantum Mechanics, de un autor muy conocido de la físico-química, que es Peter Atkins, ¿cierto? Y Ronald Friedman. Entonces, este es un buen recorrido por la química teórica, por ejemplo, ¿cierto? Lo que pasa es que este que les mostré de Valerio Manganasco, este es un libro que tiene todos los cálculos de la química teórica, ¿cierto? Entonces, este los tiene todos. Eh, ahora, lo que nosotros queremos, pero les voy a mostrar una forma alternativa de calcular esta última de acá, para que pasemos un poco a otro tema. Entonces, esto se puede calcular, si ustedes ven bien, esto se puede calcular como un determinante. Esto es 1 sobre la raíz de 2. Profe, estaba pensando y básicamente por eso trabajamos el problema, bueno, pues mi problema que voy a desarrollar localmente para reducirnos a trabajar de esta manera, o sea, con precisamente nomás dos electrones. ¿Sí me va a No es que entender? si no fuera con 2 electrones no podríamos hacerlo a Au- lápiz y papel. Ese es el sí, 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 problema, sí, sí, sí. ¿cierto? Entonces, y no necesariamente localmente, porque nosotros podemos trabajar con un material, ¿cierto? Donde usted tiene átomos en diferentes puntos del material, sino que como nosotros vamos a trabajar por fuera del equilibrio, entonces vamos a trabajar con moléculas. Porque excitar un material por fuera del equilibrio es un poquito más difícil. O sea, necesita usted, digamos, una estructura experimental más compleja. Y cuando va a modelar la estructura experimental matemáticamente, digamos, entonces ahí ya uno comienza a chapalear, ¿sí me entiende? Sí, eh, digamos que para especificar, pues haciendo referencia a lo que usted está diciendo, podría decir que precisamente estamos trabajando con una molécula que sus átomos poseen eh, dos niveles de energía, como estamos trabajando en este caso. No, sí, no, cada átomo estamos considerando un nivel de energía por átomo. Eso, un nivel de energía. O sea, se puede, o sea, no sé, escribir que estamos considerando precisamente eso, una molécula que sí, que contiene átomos de un solo nivel de energía, por eso se puede trabajar de esta manera. No, vea, yo le explico. Es una buena pregunta. Estamos considerando una molécula Ajá. donde los niveles de energía relevantes al fenómeno de transporte son dos, pero tienen muchos, la estructura molecular es muy grande, pero resulta, ¿cierto? Que cuando usted, que es lo que yo le voy a mostrar a continuación, Roger, cuando nosotros expresamos esto como una matriz, un hamiltoniano para esta molécula, acá usted va a tener lo siguiente. A ver, esas moléculas, las moléculas, si ustedes recuerdan de su curso de química, pues del primer semestre, esto sí, pues lo ve todo el mundo. Entonces, es una vaina esencial. La estructura molecular, ¿cierto? Se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como un nivel de energía que lo llamamos homo y uno que lo llamamos lumo. Y esta diferencia de energías de acá se llama el homo-lumo gap. Bueno, Roger, póngame atención. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo en nuestra simplificación? Lo que nosotros estamos diciendo en nuestra simplificación, simplificando una molécula como una talocianina, por ejemplo, de cobalto, una simplificación tan grande como para decir que simplemente tiene dos niveles de energía, estamos diciendo que esos dos niveles de energía, Roger, son los dos niveles de energía que se encuentran dentro del gap, dentro de esta brecha energética homo-lumo. Acá, por ejemplo, está el nivel de energía EA y acá está el nivel de energía EB. Por acá pueden haber otros niveles de energía y por acá otros.
Estos niveles de energía de acá contribuyen a la estructura, ¿cierto? Y estos niveles de energía de acá contribuyen a otras cosas, a la parte mecánica, por ejemplo, ¿cierto? Etcétera. Pero los niveles de energía que están en la región homo-lumo contribuyen al transporte, a la interferencia, a la óptica, ¿cierto? Interferencia, óptica. Entonces, por eso es que nosotros consideramos solamente dos niveles de energía en la simplificación. Lo que nosotros estamos diciendo en otras palabras es que esta estructura molecular es la estructura molecular relevante dentro de la brecha homolumen. ¿Sí me explico? Sí, esas, obvio. Sí, sí, queda chimba explicado. Listo, muy bien. Entonces acá voy a Listo. escribirles de todas formas qué es homo y qué es lumo, ¿cierto? Lumo, lowest and occupied molecular orbital. Homo, highest occupied molecular orbital. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿por qué se llaman así? Se llaman así porque, por ejemplo, la molécula tiene, digamos, estos son su estructura, la estructura de la molécula por acá, todos estos niveles, y todos estos niveles están ocupados, ¿cierto? El último nivel ocupado, el último es el homo, se llama highest, el más alto, se llama highest occupied, ¿cierto? Y entonces, y a partir de acá, ¿cierto? Comienzan los desocupados, ¿sí o no? Entonces, estos niveles de acá están todos desocupados, listos para que un electrón venga y los ocupe. Y de ellos, el de menor energía es el LUMO. Entonces, todos estos están ocupados con electrones up, down, ¿cierto? Etcétera. Y el último es este. Entonces, de este de acá, por ejemplo, se podría haber una transición de un electrón de este HOMO a este LUMO, y este LUMO es susceptible de ser ocupado, ¿cierto? Entonces, esto se llama el HOMO-LUMO gap. Esta es estructura molecular. Ya, digamos, esto es más complejo porque estas son estructuras reales, ¿cierto? Acá no hay ninguna simplificación. Mm, Listo. Entonces, esta función de onda antisimétrica en el espacio la puedo calcular como este determinante. En la fila coloco los orbitales, orbital A, y la columna la evalúo en la posición. Acá orbital B, y acá entonces R1 y R2, ¿cierto? Esto es un determinante. Para yo calcular funciones de onda fermiónicas antisimétricas en el espacio, puedo utilizar un determinante, porque el determinante es una operación antisimétrica. ¿Sí o no? Álgebra lineal básica, pues. Este determinante tiene un nombre en química y en física. Esto se llama Slater's determinant. También lo deben de apuntar. Listo. Bueno, chicos, esto digamos que yo entiendo que esto es demasiada información. Por eso les estoy guardando el video, los voy a grabar ahorita, los voy a subir y les pido encarecidamente que lo vean, todos, por favor, porque esto es mucha información para una sola sesión, ¿cierto? Muy juiciosos con lo que yo les estoy enseñando, chicos, estos son años, esto me ha tomado años
lágrimas y sudor llegar hasta por acá. Entonces yo les estoy condensando un núcleo temático de muchos años, ¿cierto? Y no solo eso, sino muchos años en el departamento más antiguo de química teórica que tiene el planeta, ¿cierto? Entonces para mí no fue fácil primero llegar como ingeniero a estudiar física y fuera de eso después meterme a química teórica tampoco, ¿cierto? Y en un departamento así que el departamento de química teórica de la Universidad de Uppsala es el más antiguo. Fue fundado por un señor Lubdin, me acuerdo que era el nombre de Lubdin, un señor bastante famoso. Venga, yo miro a ver si aparece por acá. Tenemos a ver, yo conocí al hijo, claro que el hijo ya falleció también, porque el hijo trabajaba en el sindicato de estudiantes, ¿cierto? Ya un señor, un abogado del sindicato de estudiantes. Luz, a ver, da un segundo. Lubdin Chemistry. Porque es que la química teórica no es tan antigua tampoco. Ah, sí, también se llama como el hijo también se llama Par, ¿cierto? Fue un físico sueco, profesor de la Universidad de Uppsala, del 60 al 83, ¿cierto? Y en paralelo, en la Universidad de Florida hasta el 93, ¿cierto? Es conocido por la teoría perturbativa de Lupin, ¿sí o no? Entonces es Campos, química cuántica, él es el fundador de la química cuántica, ¿sí o no? Entonces, y los problemas, la química cuántica básicamente es química teórica, ¿sí o no? Entonces, ahí es donde comenzó y él fundó el departamento de química teórica en la Universidad de Uppsala, ¿cierto? Entonces, ahí en la Universidad de Uppsala habían varios cursos en química teórica, entonces yo los tomé todos los que pude y entonces uno comienza a construir una lógica de cómo aplicar matemáticas a la estructura molecular, eso es lo que uno hace, ¿cierto? Y cómo predecir las propiedades de las moléculas, su comportamiento, su estática, su dinámica de reacción, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces también, por ejemplo, tengo por ahí un curso preparado de cinética química muy bueno, que es todo con estos modelos de química teórica, ¿sí o no? Entonces, estos son, se necesitan muchos años para, digamos, uno obtener una información relevante de todo ese contenido académico, porque es mucho contenido. Pero lo que yo estoy haciendo es que en estas presentaciones les estoy resumiendo, digamos, la química teórica de alguna forma, para que ustedes puedan elaborar conceptualmente con estas moléculas. Ahora, en la química teórica también, por ejemplo, se utiliza este que se llama el determinante de Slater, que es el que nosotros acabamos de escribir ahí, Slater's determinant. Está acá. Acá está la definición, acá están hablando de intercambio. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? ¿Qué pasa para el caso de muchas partículas? ¿Sí o no? Etcétera. Esto es el modelo, por ejemplo, para un problema de muchos electrones. Pero nosotros estamos comenzando, digamos, con lo más sencillo, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, este es el libro que yo les acabo de mostrar, este primero en Molecular Quantum Mechanics, aquí está un paper de Slater, The Theory of Complex Spectra, por ejemplo. Está el paper de Heisenberg de mecánica cuántica matricial, está el libro de Dirac, ¿qué más hay por acá? Este es el que yo les digo que es un libro maluco, es el libro de Szabo y de Oslund, también un profesor sueco, ¿cierto? De Modern Quantum Chemistry. A ver, otro conocido, está por ejemplo el libro de Marcus, ¿cierto? Y ustedes siempre para este tipo de cosas, para todo lo que tiene que ver con la materia molecular, pueden siempre consultar el libro de nuestro apreciado colega, ¿cierto? Que siempre lo hemos leído en el semillero, ¿cierto? Etcétera. Abraham Nitzan, Quantum Dynamics. Perdón, Chemical Dynamics. Entonces, este es el libro. Este libro también es un libro muy recomendado. Entonces, esto tiene de todo, ¿sí o no? Entonces,
relajación, transferencia, reacciones, lo que ustedes quieran. Bueno, muy bien. Ahora, cuando nosotros tenemos, digamos, construida toda esta lógica que yo tengo acá, entonces podemos volver a la molécula. Otra vez, tenemos dos niveles de energía. Muy bien. Tenemos dos niveles de energía, cada uno con dielectrón, para que no nos metamos en camisa de 11 varas con el modelo de Havard todavía, ¿cierto? Aunque el modelo de Havard no es camisa de 11 varas. Es una camisa de 500 varas, pero varas con astillas, ¿cierto? Con astilla y con veneno. Entonces, lo podemos dejar hasta ahí este modelo. Y este sería el nivel de energía E sub A y este sería el nivel de energía E sub B, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer en este momento, por ejemplo, sería, bueno, si yo quisiera escribir un modelo matemático que me permita hacer predicciones de esta molécula, por ejemplo, entender esa molécula cómo interactúa con la luz, entender esa molécula cómo se enlaza con otros sistemas, entender esa molécula cómo reacciona ante cambios de temperatura, ¿cierto? Cuáles son las diferentes fases químicas de la molécula, si es, por ejemplo, un polímero, etcétera. Entonces, para eso necesitamos escribir un modelo matemático, ¿cierto? Y ese modelo matemático forzosamente va a tener la energía de hibridización de la que hemos venido hablando toda la mañana. Entonces tenemos acá estas funciones de onda, que son aproximaciones porque son funciones de onda de un o solo orbital, ¿cierto? Es una aproximación al problema de dos orbitales, ¿cierto? Muy bien. Ahora, en mecánica cuántica, más fácil nosotros, porque es más fundamental, con más estructura, en vez de hablar de funciones de onda, de esta función de onda, por ejemplo, phi sub A, ¿cierto? Esta sería una función de onda de una sola partícula, entonces lo voy a llamar phi sub A de R1 y esta función de onda phi sub P de R2. En vez de hablar de funciones de onda que son estados cuánticos en la base de posición, nosotros en mecánica cuántica hablamos de unos elementos que se llaman qubits. Listo. Entonces, este va a ser el qubit, por ejemplo, de A. Este qubit va a representar el estado del electrón en este orbital E sub A. Y este qubit de acá va a representar el estado del electrón en este orbital de acá. ¿Cierto? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero escribir la energía de esta molécula. ¿Cuál es la energía total de esta molécula? Para eso, en física, entonces, de pronto Jennifer, que no ha escuchado la palabra, ni los chicos Juan Diego, Daniela, ni Bella, nosotros en física utilizamos, debido a razones históricas y muy formales, de hecho muy formales. Yo ya después les voy a pasar mis clases de mecánica teórica para que ustedes vayan repasando. Nosotros utilizamos la palabra hamiltoniano. La palabra hamiltoniano, ¿cierto? Venga, yo no me acuerdo, creo que es John Hamilton, el nombre de Hamilton, no me acuerdo. Venga, yo miro que acá tengo el libro de teórica. No aparece por acá Hamilton. William Hamilton. William Hamilton. Físico y matemático inglés. Me acuerdo que una vez vi por ahí una presentación.
la foto de William Hamilton con el nombre de Lewis Hamilton. Yo no podía de la risa, Dios mío bendito. Y no creo que haya sido un man chistoso. Entonces, eso es que le fue la olla. Pero no es Lewis Hamilton. Lewis Hamilton es el corredor de Fórmula 1. Este es William Hamilton. Hamilton, entonces, escribió una teoría alternativa a la teoría de Lagrange para una teoría alternativa a la teoría de Lagrange para estudiar la dinámica de sistemas de partículas. Y resulta que formuló que el hamiltoniano, ¿cierto? Es simplemente la suma de la energía. Entonces, ¿acá qué energía vamos a tener? Acá vamos a tener la siguiente energía. Vamos a tener la energía del orbital rojo, del electrón ahí, ¿cierto? Y el hamiltoniano necesita cierta estructura. Entonces, para eso vamos a colocar acá el ket, es el ket de A, y uno dual, otro elemento que llama el Bra. Listo. Entonces, por favor, escriban ahí aparte, en una hojita, escriban. Esto así se le llama ket. Y esto así se le llama Bra. Acá voy a colocar un titulito. Coloquemos Model for Molecular Structure. Muy bien. Listo. Entonces, ahora el amarillo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos más la energía del orbital en amarillo por el ket de B por el Bra de B. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Qué término de energía me falta a mí? No me contesten los físicos, por favor. Los otros. ¿Qué término de energía me falta a mí en este hamiltoniano? Yo, Juan Diego, Estoy pensando, lo que estoy recordando. recordando, no hemos hablado de otra cosa en toda la mañana. ¿Cuál recordando? No, pues. A ver. Recordando un paseo, mío. Nos falta, ¿qué nos falta, Juan Diego? La, mm, acoplamiento no. Eso, el acoplamiento, la hibridización entre orbitales atómicos. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces acá, esa hibridización la voy a escribir con la letra gamma. Es la hibridización entre los niveles A y B. Entonces esto sería acá el ket de A. Como está hibridizado, entonces ahora el producto de ket por Bra está combinado. Lo mismo acá. Asterisco porque es un complejo conjugado por el ket de B por el Bra de A. Ahora, en mecánica cuántica, el hamiltoniano tiene una estructura especial, ¿cierto? No es un número solamente, sino que es un operador. Listo, es un operador. Pero Juan, Mañana, qué pena, qué pena, qué pena. Me de- perdí en ese término de hibridación asterisco. O sea, yo sé que el término de hibridación, el primero, obviamente, es la intercepción de las dos funciones de onda. ¿Y ese otro término, qué es? ¿El usted asterisco? necesita el complejo conjugado, necesita que esto sea, Ok. que sea hermitiano, ¿cierto? Sí, Por sí, eso sí. eso va ahí. Listo, listo. Listo, Ok. muy bien. Pero típicamente eso es un real, Roger, ¿cierto?
Ajá. Típicamente, pero no Mm, siempre. Yo en mi tesis de doctorado considero un caso donde esto se vuelve complejo, ¿cierto? La hibridización. Sí, la hibridización. Esos son En los términos mecánica no diagonales de la representación matricial, ¿no? ¿cómo? Que esos ¿Cómo? vendrían siendo los términos no diagonales de la representación matricial. Exactamente. Entonces, para allá es para donde vamos. Sí, señor. Estos son los no diagonales. Estos de acá son los no diagonales porque acoplan diferentes orbitales, ¿cierto? Entonces, en mecánica cuántica, cuando nosotros vamos a representar un instrumento de medida, es decir, un equipo que es capaz de darnos un número, un atributo de un observable numérico, son operadores. Esto le colocamos un gorrito. Esto se llama el operador de Hamilton. O de otra forma, se llama Hamiltonian Operator. Mañana les voy a explicar un poquito por qué se llama operador. Hamiltonian Operator. Listo. Muy bien. Ahora, siguiente, ¿qué sigue? Necesito 15 minuticos y acabo, por favor. No me vayan a desconectar ninguno. Entonces, ¿qué sigue? Entonces, acá lo que vamos a hacer, entonces este ya de acá, nosotros ya acá tenemos el hamiltoniano, ¿sí o no? Este es el hamiltoniano de mi molécula con dos orbitales atómicos. Entonces, a partir de acá, yo voy a poder obtener la estructura molecular, que simplemente son los niveles de energía moleculares, es decir, después de la hibridización, ¿cierto? Acá lo que yo voy a hacer es que voy a pensar en el espacio de representación. Esto es algo de álgebra lineal, ¿cierto? En álgebra lineal, por ejemplo, yo podría expresar un vector X, ¿cierto? Como la superposición de una constante AX en dirección Y más una constante, por ejemplo, AY en dirección J. No le coloquemos a eso, de que coloquemos que otro número, luego V. Acá, entonces, ¿quién es I y J? I y J se conoce como la base del espacio vectorial, ¿cierto? Muy bien. En mecánica cuántica esto no es una excepción. En el caso de la molécula de dos orbitales, ¿cierto? Entonces, for the specific case of two orbital molecular structure, entonces para este caso, básicamente que yo puedo escribir cualquier estado en el que se encuentre alguno de estos electrones como la superposición de los orbitales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el estado alfa, que puede ser un estado cualquiera, yo lo puedo escribir como, por ejemplo, A1, ¿cierto? O más bien como A por el ket de A más B por el ket de B, ¿cierto? Eso significa que acá la base, entonces base of the vector space. Acá la base es A y B. Esta es la base de ese espacio vectorial.
Un espacio vectorial especial porque es un espacio de Kets, ¿cierto? También en dos dimensiones como este, ¿cierto? Esta es la base del espacio vectorial. ¿Cuál? Esta es la base de R2. Y recuerden que en R2, ¿quién es I? I simplemente es un vector 1, 0. Y J es un vector 0, 1, ¿cierto? Muy bien. Lo mismo acá. El ket de A es un vector 1, 0. Y el ket de B es un vector 0, 1. ¿Cierto? Yo puedo escoger las bases como a mí me plazca. Entonces, voy a escoger las bases como a mí me plazca y las bases yo las voy a escoger de forma tal que A y B son esto, ¿cierto? ¿Cuál es el requerimiento para las bases? Que sean ortonormales, que su producto punto sea 0 si son diferentes y sea 1 si es igual. ¿Listo? Breve la vuelta. Entonces, ahí vamos aprendiendo mecánica cuántica poco a poco. Ahora, si estos son los kets, ¿cómo son los bras? Los bras son unos duales. El dual de un vector columna es un vector fila de esta forma porque es real. Si fuera complejo, habría que sacar un complejo conjugado. Por el momento trabajemos con esto como real. Y esto sería como algo así. Listo. Ahora, sabiendo esto, entonces yo puedo venir acá al hamiltoniano, ¿cierto? Y reemplazar lo que es un ket. El ket es una cuestión de representación, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, eh, lo que yo voy a hacer acá es que yo decidí representar estos kets de esta forma, pero en matemáticas existen teorías de la representación. Es decir, no necesariamente yo tengo que representar estos kets de esta forma, yo los puedo representar de otra forma, ¿cierto? Esta es una de las tantas formas admisibles para yo representar el ket. Cuando me refiero a formas admisibles, son formas que cumplen con los postulados de ortonormalidad, que ya después les explico a Jennifer y compañía más eso, ¿cierto? Entonces yo acá lo que voy a hacer es que voy a reemplazar esa representación. Listo. Entonces, reemplazamos la representación. Entonces, ¿cómo queda esto? Entonces, primero el rojito, la EA, vector fil columna por vector fila. El producto de un vector columna por un vector fila es una matriz, ¿cierto? Entonces acá más E sub B, acá es el ket de B, o sea 0, 1, y el bra de B, o sea 0, 1. Esto también es una matriz, ¿no? Ahora, este de acá más gamma AB, ¿cierto? Por el ket de A, que sería 1, 0, por el ket de B, el bra de B, que sería 0, 1. Más gamma AB asterisco, por el ket de B, que sería 0, 1, bra de A, que sería 1, 0. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces esto queda de la siguiente forma. La primer matriz es una matriz 1, 0, 0, 0. La segunda matriz es más E sub B, 0, 0, 0, 1. ¿Cierto? Después me queda más gamma AB por 0, 1, 0, 0. Más gamma AB asterisco por 0, 0, 1, 0. ¿Cierto? Entonces, si sumamos todas esas matrices ahí, nosotros vamos a obtener ya una representación matricial para el hamiltoniano, ¿cierto? Y esto es con lo que típicamente nosotros trabajamos
y lo que está en el código de MATLAB, ¿cierto? Que les compartí. Entonces, ¿esto cómo queda? Queda EA, gamma AB, gamma AB asterisco y EB. Este es el hamiltoniano molecular en forma matricial. Para 2 niveles, para más niveles, pues más grande. Matrix representation of the molecular Hamiltonian. Muy bien. ¿Qué pasa con la estructura molecular cuando uno la hibridiza? ¿Cierto? Entonces, eso es importante. Por eso este parámetro de hibridización es importante. Para eso, para yo saber cuáles son los niveles de energía de la molécula, yo sé que los niveles de energía del átomo son, yo sé que son EA y EB. Yo los de la molécula no los conozco, porque cuando hay una molécula, hay una hibridización y las energías cambian. Para yo hallar entonces los niveles de energía moleculares, ya no puedo utilizar esta base, tengo que utilizar una base diferente. No puede ser esta, ¿sí o no? Tiene que ser otra. Yo tengo que diagonalizar la matriz para saber en una base diferente cuáles son las energías. Entonces, este Hamilton está escrito en la base atómica. Listo. Entonces, atomic base. Y acá, naturalmente, entonces tiene las energías atómicas. Molecular base. Ya una base molecular, por ejemplo, podría ser, podemos expresar una nueva base, ¿cierto? Más menos, como podría ser 1 sobre la raíz de 2 de la superposición de las bases atómicas, ¿cierto? 1 sobre la raíz de 2 de el ket de A más o menos el ket de B, por ejemplo. No tiene que ser así, puede ser un ejemplo. Y ustedes reemplazan esto acá y ustedes tienen que ver si esto diagonaliza la matriz, ¿sí o no? Si ustedes reemplazan estos estados, o ustedes expresan el ket de A y el ket de B en términos del ket más y el ket menos, y los reemplazan aquí en el hamiltoniano, tienen que ver a ver si esto queda diagonal o no. ¿Cómo sabe uno que el hamiltoniano es diagonal? Cuando no tiene productos AB o BA, ¿cierto? Simplemente son AA, BB, esos son diagonales. Y ustedes pueden verificar acá que esos productos dan matrices diagonales y los otros dan matrices no diagonales. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, hagan esa verificación en la casa, saquen una hoja de papel y comiencen a rayar acá. Entonces, lo primero que uno hace es que uno saca los autovalores del hamiltoniano para saber cuáles son las energías moleculares. Ya no las atómicas, sino las moleculares. O sea, después de la hibridización. Entonces, eigenvalues of the Hamiltonian. Ya con esto termino. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo se sacan los autovalores de un hamiltoniano? Eso pues sí no resiste análisis, ¿sí o no? Determinante de H menos lambda por la matriz identidad, ¿cierto? O sea que esto sería el determinante de el hamiltoniano, que es EA, gamma AB asterisco, EB menos lambda por la matriz identidad, ¿cierto? Y esto hay que hacerlo cero para poder hallar los autovalores. Esto es EA menos lambda, ¿cierto? Esto sería gamma AB asterisco, y esto sería EB menos lambda. Entonces esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto?
Es como una ecuación secular como para hallar polos, pues, ¿cierto? Que de hecho, estos son los polos de la función de Green. ¿Sí o no? Ya después cuando vamos a la función de Green vamos a ver. Entonces, acá como queda, esto queda como EA menos lambda por E sub B menos lambda, ¿cierto? Menos la magnitud de gamma AB al cuadrado, ¿cierto? Factorizo un menos, o sea que esto queda como lambda menos EA por lambda menos EB menos gamma AB al cuadrado, ¿cierto? Y entonces esto sería acá lo siguiente, sería lambda cuadrado menos EA más EB por lambda más EA por EB menos gamma AB cuadrado. Entonces de acá, utilizando la ecuación cuadrática, va a tener dos autovalores. Entonces el primero es menos B sobre 2A, entonces menos B sería EA más EB sobre 2, más o menos la raíz de 4 de B al cuadrado menos 4AC, ¿cierto? ¿Quién es B al cuadrado? Entonces B al cuadrado sería EA más EB al cuadrado menos 4 EA EB, ¿cierto? Más 4 la magnitud de gamma AB al cuadrado. Esto todo sobre 4, coloco el 1 medio acá, ¿cierto? Entonces esto es EA más EB, es más o menos 1 medio. Entonces, ¿cómo queda esta vaina acá? Esto queda E al cuadrado más EB al cuadrado más 2 EA EB menos 4 EA EB más 4 la magnitud de gamma AB al cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto es EA más EB sobre 2 más o menos 1 medio. Y acá, entonces, ¿esto cómo queda? Menos 2 más 2 menos 4, entonces esto queda como menos 2 EA, ¿cierto? O sea que esto sería E al cuadrado menos 2 EA EB más EB al cuadrado más 4 la magnitud de gamma AB al cuadrado, ¿cierto? Y este término de acá no es otra cosa que EA menos EB todo al cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces, esto queda EA más EB más o menos 1 medio por la raíz de EA menos EB al cuadrado más 4 gamma AB al cuadrado, ¿cierto? Pero lo que yo voy a hacer acá es que voy a sacar como factor común este 4 por acá, ¿cierto? Y esto entonces lo voy a dividir por 4. Listo. Muy bien. Entonces se cancela este 4 con este 2. Esto es sobre 2. Y esto es EA más EB sobre 2 más o menos. eh, más o menos. Esto sería entonces la raíz de gamma AB al cuadrado, ¿cierto? Que es la hibridización entre los orbitales más EA menos EB sobre 2 todo al cuadrado. Listo. Estas serían las dos energías moleculares, ¿cierto? Entonces, originalmente yo tenía un espectro atómico, tenía un átomo con energía EB y tenía un átomo con energía EA. Después de que yo introduzco la hibridización, o sea, cuando yo hago un enlace químico
entre los dos átomos con energías EA y EB. Entonces esas energías van a cambiar, ¿cierto? Ahora vamos a tener una energía E más, que es igual a el promedio de las energías más la raíz de gamma AB al cuadrado más EA menos EB sobre 2 todo al cuadrado. Y tenemos esta otra energía por acá, E menos igual a EA más EB sobre 2 menos la raíz lo siento. Gamma B al cuadrado más EA menos EB sobre 2 todo al cuadrado. Profe, vaya por un vasito con agua. Yo ya voy a acabar. Ya me paro yo por el vasito. Gracias, Santi. Entonces, eh, mm, ahora, esta es la estructura molecular, la que yo tengo acá. Listo. Entonces, estos son los dos niveles de energía que molecularmente tienen sentido, E más y E menos. EA y EB tienen sentido atómicamente, no molecularmente. Listo. Bueno, muy bien. Entonces ahora, este es el modelo matricial que nosotros tenemos en el código para la molécula, ¿cierto? ¿Qué nos faltaría, por ejemplo, especificar? Ahora nos falta especificar eh, nos faltaría especificar el acoplamiento de la molécula, cómo se acopla la molécula con los reservorios metálicos, ¿cierto? Y ahí es, digamos, donde tiene el sentido comenzar a hablar de la función de distribución de Fermi, ¿sí o no? Cuando nosotros, ya vamos a tener, por ejemplo, acá, a ver, dibujémoslo de esta forma. Tengo este reservorio de acá, ¿cierto? Acá defino una energía media con respecto a la cual voy a medir el resto de las energías de mi sistema físico. Y por acá segundo. Tengo el otro reservorio. Entonces, este reservorio de acá lo estoy dibujando en azul porque es un reservorio que está a una temperatura relativamente más baja que el reservorio de la derecha, que es un reservorio caliente que dibuja en rojo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí o no? ¿Por qué están ellos desplazados con respecto a esa línea amarilla?
Porque yo entre los reservorios conecté una batería, una fuente de voltaje. Listo. Muy bien. Ahora, hay una cosa de la que nosotros vamos a hablar mañana, que se llama el potencial químico. El potencial químico es una energía que caracteriza termodinámicamente cada uno de estos metales. Antes de que los conectáramos a la batería, los dos electrodos tenían el mismo potencial químico. Ahora con la batería ya no. El potencial químico de este de la derecha bajó. Ahora mu R, que es el potencial químico del de la derecha, bajó. ¿En qué cantidad? Ba- Ahora sí que no llego a mañana, pues. Bajó en esta cantidad con respecto a mu sub 0. Esto es mu sub 0. Dibujémoslo en amarillo, mu sub 0. Y la cantidad en la que se redujo este potencial químico con respecto a mu sub 0 debido a al voltaje es menos E por V sobre 2. O sea que este voltaje redujo ese potencial químico del electrodo en esa cantidad. Y ese voltaje aumentó el potencial químico de de este electrodo de acá. ¿Cierto? Lo aumentó en cuánto? Lo aumentó en esta cantidad. Entonces, y ahora, entonces esto es más E por V sobre 2. Esta forma de excitar con voltaje estos dispositivos, esto se llama protocolo de excitación simétrica, ¿cierto? Nosotros lo excitamos simétricamente. Muy bien. Ahora, ¿dónde condenados va la molécula que estamos trabajando nosotros? Esa molécula va acá. Entonces la molécula va entre los electrodos, ¿cierto? Dependiendo, por ejemplo, dónde pueda colocar uno los niveles de energía, si están por debajo de mu sub 0, por encima, o mu sub 0 está en la mitad, pues eso no importa, ¿sí o no? Entonces, dependiendo del caso, pues uno va a tener diferentes resultados. Entonces, por ejemplo, este puede ser el nivel E sub B, este puede ser el nivel E sub A, o los podemos escribir como si ya fueran, digamos, niveles moleculares, ¿cierto? Cada día una matriz diagonal, pero lo voy a dejar así. Listo. Entonces, ahí va la molécula en la mitad. Listo. Lo que nos falta es saber esta molécula, cómo se acopla con el electrodo izquierdo, que yo lo llamo típicamente el electrodo alfa, y esta molécula, el electrodo en azul, y cómo se acopla con el electrodo derecho, que yo típicamente lo llamo el electrodo beta. Y acá, el modelo, el único modelo que tenemos en este momento es el modelo electrónico de la molécula. Que simplemente es una matriz hamiltoniana, que es EA, gamma AB asterisco y EB. ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos en este momento. Ya mañana, lo que nosotros vamos a descubrir es que cuando nosotros queremos saber cuál es el efecto que tienen estos metales sobre esta molécula, entonces vamos a tener que comenzar a
Especificar la función de Fermi para el electrodo izquierdo como función de la energía, del potencial químico del electrodo izquierdo y de la temperatura del electrodo izquierdo. ¿Cierto? Ve, acá puse R, tan pendejo. ¿Quién sabe qué me habrá pasado? Se me fue. Con las luces ahí. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, esto es que esto simplemente es 1, ¿cierto? Sobre E a la beta que multiplica a epsilon, que es la energía, menos mu L, ¿cierto? Más 1. Donde beta, ¿cierto? Esto sería beta L, porque son diferentes betas para los dos electrodos. Beta L es simplemente 1 sobre K sub B por T sub L, ¿cierto? Inverso la temperatura. Y estas funciones de Fermi, que son frías para bajas temperaturas, típicamente tienen un cambio brusco alrededor del potencial químico, ¿cierto? Un cambio como de esta forma. Este es el potencial químico mu sub L. Entonces, esta es una función de Fermi para un electrodo frío. Ya mañana les voy a explicar qué significan estas funciones de Fermi. Ahora, para el otro electrodo, ¿cierto? Que sería el rojito, el de la derecha, que está un poquito más caliente, entonces esto sería mu R y TR, ¿cierto? Esto es igual, entonces, a 1 sobre E a la beta R, que multiplica a epsilon menos mu R. ¿Sí o no? Más 1. Donde beta R es igual a 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura del electrodo derecho. Ahora, estas funciones de Fermi, ahora sí, estas funciones de Fermi sí son, digamos, tienen cambios más suaves alrededor del potencial químico. Vemos que el potencial químico ahora está acá. Este es mu R, como para que queden con diferentes potenciales químicos, ¿cierto? Y si fuera frío, si este electrodo estuviera frío, el cambio sería como de esta forma, ¿cierto? Pero como este electrodo es un poco más caliente que el izquierdo, entonces el cambio es más suave. Es como algo así, ¿cierto? Ahora, lo importante para yo saber cuál es el proceso o los fenómenos de transporte en este dispositivo, lo importante es yo saber cuánto vale la diferencia entre la función de Fermi en el electrodo izquierdo y la función de Fermi en el electrodo derecho. Esta diferencia me va a determinar a mí cuáles son las condiciones externas que están produciendo fenómenos de transporte a través de la molécula. Y esos fenómenos de transporte a nosotros nos van a servir para poder predecir la estructura molecular, ¿cierto? Por ejemplo, Roger tiene una estructura molecular con interacción electrón-electrón, el modelo de Havard, ¿sí o no? ¿Qué pasa entonces en el caso de Roger con la corriente? ¿Cómo nosotros podemos ver reflejado en el transporte la estructura molecular que está estudiando Roger? Digamos que eso es básicamente lo que les quería contar. Yo creo que les dije que esta era una sesión importante, ¿cierto? Entonces, vamos a guardarla en PDF, ¿sí o no? O sea que básicamente o sea, nosotros hicimos obviamente un acoplamiento entre precisamente los niveles de energía para llegar a los niveles de energías moleculares. Ahora nos falta hacer ese acoplamiento precisamente con respecto a los electrodos y eso se hace mediante la función de Fermi, ¿verdad? Pues la función de Fermi queda por ahí, ¿sí o no? Ah, No, listo. no se hace mediante la función de Fermi, porque la función de Fermi no es un equipo. Mm, sí, sí. Pero faltaría precisamente.
Sí, hay que distinguir la realización experimental y la descripción teórica. Son dos cosas diferentes, ¿sí o no? ¿Sí me explico, Roger? Sí, 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 sí. Yo le Entonces, quería hacer la última pregunta. ¿Qué hágalo. método, más que todo con el experimento, qué método se utiliza, digamos, para llevar, bueno, pues por el metal caliente no pregunto, yo lo hago pues, por el metal, por el electrodo más frío. Eh, ¿Algo en especial o solo eso se mete dentro de una nevera y se vuelve a sacar? No, no, no. El electrodo más frío Sí, se sí. llama crioestación. Usted puede buscar esto, busque esto en internet. Busque cryostation, cryo stations. Así se llama, ¿cierto? Y esta técnica se llama cryogenics. Listo, no me acuerdo, creo que cryo es con i latina, no me acuerdo. Si me equivoco ahí, me perdonan, pues. Venga, yo busco acá un momentico como para no dejar eso ahí paila en el video. A ver. No, esto es con y. Bueno, chicos. Entonces, nos vemos mañana a las 9, por favor, que tengo que terminar a las 11. Listo. Many thank you. Espero que ya mañana, por lo menos, nosotros quedemos listos, aunque sea para entender el vocabulario del programa, ¿sí o no? Por lo menos el vocabulario. Puede que no seamos, digamos, los más duchos en, en los métodos todavía, pero pues nos tenemos este año para ir aprendiendo y para escribir los trabajos de grado, pero por lo menos que el programa lo podamos ir entendiendo. Andrés, digamos que lo está pasando también a Python para que podamos hacer las pruebas, se puedan reunir con Andrés a hacer pruebas, ¿cierto? Entonces, cuando estemos en Pamplona, puedan hacer ya sesiones de resultados, etcétera, etcétera. Listo. Y ya después, entonces, toca ponernos manos a la obra con Roger y Ángel para implementar los métodos de Roger y Ángel. Listo. Bueno, chicos. Entonces, sin ser más, me despido, me voy a almorzar y a tomarme un vasito de agua ahora, así como dijo Andrés. Listo. Muchas gracias, profe. Muchas Listo, gracias. profe, muchas gracias. Gracias. Chao para todos. Hasta luego. Listo. Hasta Ahí tú. luego. Hasta Profe, luego. Wanda, si porfa puedes subir el video ahorita porque es que se me fue la luz un rato y hay una parte de la actividad. Listo. Muchas gracias. Ya lo subo. Listo, chicos. Chao. Bueno, chao, profe, que se mejore. Listo. Todo bien.